Paz a vos, mis amados hermanos del grupo edificado en la palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia. Y para hoy, 5 de junio del presente año, continuamos con el eslogan Vivan testificando con amor, todo lo que os enseñé. Y como tema principal tenemos Anímense. Hemos tomado como texto base en Juan capítulo 16 versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, el objetivo principal del tema del día de hoy es animar al auditorio a seguir a Cristo, ver que Él nos exhorta a seguirle en medio de las dificultades, porque es ahí donde se demuestra nuestro verdadero amor. ¿A quién de nosotros le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Pero es necesario que esto suceda, porque es ahí donde se probará nuestra verdadera fe. Vamos por la vida, pero no queremos sufrir. No queremos maltratar nuestro cuerpo y no queremos recibir la corrección de Dios. Muchas veces tratamos de justificar nuestro trabajo en el Evangelio, pensando que ya hemos pasado todo, pero aún faltan los tiempos difíciles y es ahí donde vamos a demostrar nuestro verdadero amor por Dios. Para los siervos del Creador nunca les fue fácil hacer las cosas que debían hacer. Tuvieron que dejar sus tierras, sus familias, sus trabajos. Dejaron todo para el Señor a cambio de sufrimiento, humillaciones, persecuciones, hambres, cárcel y demás. Pero ellos tenían un claro objetivo: agradar al Todopoderoso. Hoy la palabra de Dios nos motiva a seguir adelante, a caminar por la vida venciendo obstáculos y derrotando al enemigo, pero todo esto lo hacemos con la ayuda de Dios. Hoy la palabra que escucharemos nos alienta y nos motiva a mirar el futuro que nos espera, pero sin dejar de trabajar en el presente. Hoy Dios habla a tu corazón y te dice: esfuérzate y sé muy valiente, porque quizá esté en juego tu vida física y la de tu familia, pero espíritu ya está apartado para el Señor. Demos gracias a Dios Todopoderoso y en todo. No sabemos si a nosotros nos va a tocar vivir o ya lo estamos viviendo, pero rogaremos al Padre para que nunca nos falte la fe para estos tiempos. Así que la invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo es: anímense, anímense y anímense. Anímense unos a otros a medida que se acerca el día. Anímense unos a otros y tanto más al contemplar que ese día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Mis amados hermanos, los que hoy participan en decir vengan y tomen del agua de la vida, no se aíslan. Al acercarse el gran día de la victoria de Jehová, aplican este consejo bíblico. Considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos, como algunos tiempos por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 24, versículo 25. Al profetizar sobre ese día, las Escrituras nos llaman el día de Jehová. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Puesto que Jehová es el Altísimo, el Dios que todo lo puede, ningún otro día podría jamás eclipsar su día. Hechos, capítulo 2, versículo 20. Significa la vindicación de su soberanía como Dios sobre todo el universo. Ese día de incomparable importancia está cerca, mis amados hermanos. ¿Cómo se acerca el día de Jehová para los cristianos del primer siglo? ¿Y qué se puede decir de nosotros hoy? El apóstol Pablo dijo a los cristianos del primer siglo de nuestra era común que el día de Jehová se acercaba. Ellos anhelaban que ese día llegara, pero en aquel tiempo estaba más de 1900 años en el futuro.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, versículo 3. A pesar de eso, debían animarse porque aquel día seguro vendría. Y si los cristianos seguían adelante con firmeza en aquella fe, entrarían en aquel bendito día. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. En aquel tiempo se veía que aquel día se acercaba. En lo que tiene que ver con nosotros hoy, el día de Jehová ciertamente se ha acercado. Todos los maravillosos cumplimientos de la profecía bíblica verifican este hecho que inspira gozo. Pronto el nombre de nuestro Señor Dios Jehová será santificado para toda la eternidad. Lucas capítulo 11 versículo 2. Animados por el nombre divino. Según Revelación capítulo 19 versículo 6, ¿quién reinaría y cómo se discierne su nombre? El nombre divino debería ser un asunto de interés para toda la familia humana. La versión popular dice: alabado sea el Señor, porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Durante la mayor parte de nuestra era común, el nombre divino ha sido básicamente oscurecido en las traducciones de la Biblia. Sin embargo, como veremos, ese nombre ha dado mucho ánimo al pueblo de Dios, tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos. ¿Por qué era necesario que Moisés supiera el nombre de Dios a quien representaba? ¿Qué efecto debe tener los israelitas al que Moisés recalcara el nombre divino? Recordamos que cuando el Dios Altísimo envió a Moisés al pueblo de Israel, que estaba en esclavitud en la tierra de Egipto, en la mente del pueblo surgió la pregunta en cuanto a quién lo había enviado a ellos. Moisés previó que el oprimido pueblo judío querría saber el nombre de Dios a quien él representaba. En cuanto a esto, leemos Éxodo capítulo 3 versículo 15. Dios dijo otra vez a Moisés: esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y esta es la memoria de mí a generación tras generación. Cuando se les recalcó esta información, los israelitas tienen que haberse sentido muy animados. Su liberación había sido garantizada por el único Dios verdadero, Jehová. Y cuán animador tiene que haber sido el tener la perspectiva de familiarizarse con Dios cuando Él demostrara el significado de su nombre personal y no se aislara arrogantemente. Éxodo capítulo 3, versículo 13, versículo 4, versículo 29, versículo 31. ¿Cómo sabemos que los discípulos de Jesús estaban familiarizados con el nombre divino? ¿Cómo relegó a su segundo plano el nombre de Dios? A los discípulos del Señor Jesucristo también les estimuló mucho el nombre divino y lo que representaba. Juan capítulo 17, versículo 6, versículo 26. Ciertamente Jesús no relegó el nombre divino a un segundo plano durante su ministerio terrestre, ni tuvo el propósito de hacer que su nombre, Jesús, tuviera prioridad. Fue solo después de comenzar la predicha apostasía de la verdadera fe cristiana cuando el nombre divino se reveló a un segundo plano. Sí, cuando casi se eliminó por completo de la conversación entre los cristianos. Hechos capítulo 20, versículo 29, versículo 30. Una vez que se empezara a dar más prominencia al nombre del Hijo de Dios, eclipsando el del Padre, los que afirmaban ser cristianos hallarían cada vez más impersonal, sin intimidad familiar, su adoración del Padre, y por lo tanto esta no sería muy animadora. ¿En qué resultó que el pueblo de Dios adoptara el nombre de Jehová? Por eso fue causa de inefable gozo en el que en 1931 los estudiantes internacionales de la Biblia, portadores del nuevo nombre, podrían animarse unos a otros. ¿Qué ven apropiado hacer los cristianos verdaderos en cuanto a aquel de quien es Jehová? Por consiguiente, los cristianos verdaderos de hoy ven que lo apropiado identificar a aquel quien se predijo serían testigos, tal como su caudillo Jesucristo lo hizo cuando estuvo allí en la tierra.
Revelación capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Llenos de gozo y Espíritu Santo. ¿En qué resultaría el que derramara las fuerzas activas sobre los seguidores de Jesús? Como quieren tratarse unos a otros, estimulados por el gozo. Jesucristo dijo en sus palabras de despedida a los apóstoles: vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Note que los cristianos a quienes recientemente se había enseñado habían de bautizarse en el nombre del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Jehová, Dios, empleada por el mediante Jesucristo en el día de Pentecostés. Jehová Dios mediante Jesús derramó esta fuerza activa sobre los seguidores dedicados de Jesucristo. Hechos capítulo 2 versículo 33. Ellos se llenaron de este Espíritu Santo, y una de las expresiones o frutos del Espíritu Santo es gozo. Gálatas capítulo 5 versículo 22, versículo 23, Efesios capítulo 5 versículo 18, versículo 20. El gozo es una cualidad que anima a uno. Los discípulos deben estar llenos de gozo del Espíritu Santo. Esta oración que expresó Pablo es muy apropiada. Que el Dios que da esperanza los llene de gozo y paz por el creer de ustedes, para que abunden en la esperanza con poder de Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 versículo 13. Al estar llenos de este Espíritu que inspira gozo, hoy día, entre ellos la gran mansedumbre, querrán animarse unos a otros en medio de este sistema de cosas hostiles. Sí, se sentirán impedidos a hacerlo. Por eso el apóstol Pablo habló de un intercambio de estímulos. Revelación capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Romanos capítulo 1, versículo 12. Capítulo 14, versículo 17. Toda razón para sentirnos animados. ¿Qué razones tenemos, mis amados hermanos, para sentirnos animados y para animarnos unos a otros? Puesto que se halla en medio de este sistema de cosas cuyo gobernante y Dios es aquel que se opone a todo lo justo. Los cristianos deben animarse unos a otros en la congregación cristiana mundial, por la cual está el Espíritu Santo de Jehová Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 24, versículo 25. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Tenemos cuánta razón necesitamos para sentirnos animados? Sí. Cuán agradecidos estamos de conocer con exactitud a Jehová y su Hijo y la fuerza activa que ellos utilizan, a saber el Espíritu Santo. Cuánto agradecemos la esperanza que nos dan. Por eso nuestra adoración está llena de gozo. El apóstol Pablo dijo a los cristianos, a quienes escribió su carta, que debían animarse y edificarse unos a otros en su santísima fe. Habían de hacer esto tanto más al ver figurativamente que el día iba acercándose. Además, cuando la potencia política de esta tierra elimine el cristianismo nominal y a las demás religiones falsas, la situación exigirá que nos animemos aún más unos a otros. ¿Quiénes deben animarse unos a otros y cómo pueden hacerlo? Aunque los ancianos llevan la delantera en animar al rebaño de la congregación en que sirven, los cristianos deben animarse unos a otros, como aconseja Hebreos capítulo 10, versículo 25. De hecho, este es un requisito cristiano. Si usted es miembro de una congregación, ¿anima a otros? Quizás se pregunte, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, no es cierto que tan solo por su presencia en las reuniones y por su apoyo al arreglo cristiano, usted anima a todos los demás hermanos y hermanas. Tal como a usted probablemente le anima el ver a otros que asisten fielmente a las reuniones de la congregación, a ellos también les estimula ver el ejemplo de aguante fiel de usted al seguir en el derroteo cristiano a pesar de los problemas y dificultades de la vida y nunca darse por vencido. Usted puede dar un ejemplo inspirador, mis amados hermanos. ¿Por qué tiene el diablo gran cólera y contra quién la tiene?
Nosotros no somos los únicos que sabemos que el día de Jehová está cerca. Satanás, el diablo, lo sabe también. Revelación capítulo 12, versículo 12. Nos dice que ahora hay ayes para la tierra, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Como indica Revelación capítulo 12, versículo 17. Él dirige su gran cólera contra los que observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. No hay duda de ello. El diablo quiere desanimarnos, desalentarnos, y él sabe precisamente cómo tratar de hacerlo, como nuestras debilidades y nuestros problemas, y se aprovecha de ello. ¿Por qué usa el diablo como arma el desaliento? Porque a menudo le da resultados que él quiere. Hasta alguien que haya aguantado oposición y persecución directa pudiera sucumbir al desaliento. Satanás quiere desafiar el escarnio a Jehová y Dios y probar que puede apartar a la gente de servirle. Proverbios capítulo 27, versículo 11. Compárese con Job capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Si logra desanimarlo a usted, quizá consiga que afloje el paso en su servicio a Dios. Hasta podría lograr que usted se hiciera inactivo y dejara de predicar las buenas nuevas del reino de Jehová. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 11. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Los malos efectos del desánimo pueden ver en el caso de los israelitas en el Antiguo Testamento. Después de que Moisés habló a Faraón, este tirano aumentó muchísimo la opresión y las cargas que imponía sobre ellos. Dios dijo a Moisés que diera seguridad a los israelitas de que él ciertamente los liberaría, que los haría su pueblo, que los proveería escape y le llevaría a la tierra de promisión. Moisés informó esto a los hijos de Israel, pero Éxodo capítulo 6, versículo 9 dice: ellos no escucharon a Moisés por su desánimo, y a causa de la dura esclavitud Jehová hasta tuvo que convencer y animar a Moisés, pero pues aquella reacción del pueblo desalentó a Moisés en cuanto al querer hablar con Faraón como se le había mandado. Éxodo capítulo 6, versículo 10, versículo 13. Satanás, el diablo, sabe bien que el desánimo puede tener mal efecto en el siervo de Dios, como dice Proverbios capítulo 24, versículo 10. ¿Te ha mostrado desánimo en el día de la angustia? Tu poder será escaso, puesto que vivimos tan adentrados en el tiempo del fin. Es necesario que seamos vigorosos y fuertes en sentido espiritual. Basta con que tengamos que contender con nuestras imperfecciones, debilidades y faltas que quizás nos lleve a retraernos. Pero en vista de que Satanás trata de aprovecharse de esa falta, necesitamos ayuda, mis amados hermanos. Confiemos sólidamente en el sacrificio de Cristo. ¿Qué nos ayuda a contrarrestar el desánimo y por qué? Una gran ayuda a este respecto es la provisión del rescate que Jehová hizo posible mediante Jesucristo. Podemos ser vencedores si confiamos sólidamente en el rescate. Es peligroso restar importancia a esta provisión. Es cierto que todavía cometeremos errores o pecados mientras seamos imperfectos, pero no tenemos que desanimarnos ni darnos por vencidos y pensar que no hay esperanza, mis amados hermanos, y así caer en la trampa de Satanás. Sabemos que se ha provisto un sacrificio de plena potencia por nuestros pecados. El rescate puede quitar los pecados. Si somos de la gran muchedumbre, tenemos que tener plena fe y confianza en que podemos lavar nuestras ropas largas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Revelación capítulo 7, versículos 9 y 14. Según Revelación capítulo 12, versículo 11, ¿cómo podemos vencer el gran causante del desaliento, el diablo? Revelación capítulo 12, versículo 10 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. ¿Cómo podemos vencer a tal inicuo acusador y monstruoso causante de desaliento? En Revelación capítulo 12, versículo 11, de ese capítulo da la respuesta. Ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra de testimonio que dieron, y no amaron sus almas ni siquiera. Así que el pueblo de Jehová tiene que confiar de lleno en el sacrificio de rescate. Paz a vos, mis amados hermanos. Dios me los bendiga enormemente.
para la gloria y honra de nuestro Señor.